Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, esclavo, la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. gobierno de Dios, de todas las naciones.
cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti
conocerle, al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos dioses. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Disfrutando las abundantes riquezas. ¿De qué? De la herencia. Allá, fíjense, qué importante. Yo he estado viendo cómo Dios desde la eternidad nos ha llevado, y pudiéramos hablar desde allá atrás, sí, desde hace millones de años o miles de años, pero cómo la ley era para la carne, pero sin conocimiento de nada, solo una ley donde ¿quién la pudo cumplir? Nadie más que Jesucristo. ¿Por qué? Porque no había capacidad espiritual para cumplirla. Entonces Dios nos da luego la gracia, y la gracia era el comienzo del conocimiento espiritual, pero en un cuerpo de carne. En un cuerpo, al hablarle de cuerpo no me refiero a sino una carne, ¿verdad? Manifestaciones de carne. Y entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque el clip va en esa línea. Entonces, aquí nosotros ya teníamos un conocimiento espiritual, pero ahora teníamos otra situación, que ahora conocíamos la carne a través del conocimiento. Entonces, ya conociendo la carne era una lucha. Y luego de esto, entonces Dios nos quita la carne para quitarnos lo que nos estorba y nos da el conocimiento del Espíritu. Esa es la historia de nosotros. Entonces hay muchas personas que piensan, o dioses o bendecidos, que piensan que en la gracia alcanzaron todo. No, en la gracia, dice Jesucristo, hombre, conocimos lo que llevábamos puesto. Ahí va a ver ahorita, el clip está pero cañón. Y en cambio, ahora es que conocemos al Dios vivo. Y es que, nuevamente, fíjese, la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Si es que lo dice claro, por eso usted tiene que ir a lo que está escrito. La vida eterna es que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo. En la gracia, ¿a quién conocimos? ¿Al Hijo? En la gracia conocimos al Hijo, y los que no pasaron a la transformación ni siquiera lo conocieron bien. Sí, solo lo conocieron en cuanto a lo que Él hacía, pero no en cuanto a lo que oían, porque no llegaron a conocer al Padre. Y ahí está, que hay que conocer a los dos, ¿verdad? Así que, pero ya vamos a entrar a eso, pero quería decirle, porque estamos viviendo tiempos gloriosos, tiempos maravillosos, tiempos donde el conocimiento espiritual nos está dando
y llevando a una gloria maravillosa. Y usted ahora no tiene carne, tiene un cuerpo que a veces se nos dificulta por razón de la experiencia que tuvimos en la carne. Pero nosotros ya no tenemos carne. Entonces, a medida que el Espíritu va creciendo en nosotros, el conocimiento del Espíritu más bien, porque eso es lo que nos va a hacer robustos y fuertes para todo sacarlo a un ladito, ¿verdad? Así es de que un saludo, Dios, es privilegio grande de veras ser uno con el Dios vivo y uno con usted, pues somos uno con Él. Así es que lindo, y un saludo también a la preciosa amada, a los dioses que se reúnen con nosotros en las naciones, a los de la secreta y a los que están, que no se avergüenzan. Qué bueno, así es que un saludo a los dioses y declaramos que todos juntos vamos creciendo en la transformación, ya no en la gracia, porque eso pasó, ¿verdad? Fue bueno, pero ahora estamos en la transformación, ¿verdad? Donde nosotros estamos aprendiendo qué ocurrió en toda la historia de la humanidad. Eso es lo que nosotros sabemos hoy, porque ahí conocemos la personalidad del Padre, quién es. Muy bien, vamos pues al clip, por favor. Pero tenemos un cuerpo que no se sujeta a la ley de Dios, un cuerpo de debilidad, y hay que saber utilizar, volvemos y repetimos, la sabiduría oculta. Eso fue lo que Dios dejó para ti. La sabiduría oculta para que puedas golpear bien tu cuerpo y someterlo a la voluntad de nuestro Señor, al Evangelio. Mira cómo dice Hebreos 4, 12, 13. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, porque este Evangelio, esta sabiduría oculta tiene la habilidad de hacer lo que vamos a leer ahora. Y oye esta orejita, la gracia no cambia, la gracia destapa. Dile al que está a tu lado así, la gracia no cambia a uno, la gracia destapa a uno. Mira, cuando a mí me dicen, no, que fulano de tal que iba a la iglesia pentecostal, que aquel era bautista, y desde que llegó aquí al ministerio, mira cómo se está portando. No es que allá él estaba, mira, haciendo molleritos, escondiendo por el miedo que le tenía al diablo y perder la salvación. Se porta bien cualquiera. Pero cuando llegaste aquí descubriste el amor de Dios, que eras un predestinado, que el diablo está destruido, que el pecado fue quitado, que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, que no hay quien lo borre. Oye, que mis ovejas están en mis manos y nadie las arrebata de mis manos. Entonces ahí lo cogiste suave y se manifestó tu verdadera intención, tu verdadera, lo que hay metido en esa carne, que nadie lo sacaba, pero este evangelio te lo saca. Aquí tú no puedes venir con jueguitos. Mira, yo he tenido muchos en el ministerio. Había uno que se fue, que ese era el super santo, ese no tenía debilidades, hasta que la gracia, poquito a poco, por eso tardó tanto en salir, porque la gracia fue poco a poco. Y no 1, 2, 3, 4 que han salido porque no soportaron, porque la gracia, bendecido, la gracia es como una radiografía que te toman. La gracia es como una placa y te dice los potenciales de ese tesoro que está dentro, pero también te dice todas las manchas y tapujos que hay metido en esa carne, y cuando tú los ves, es como un espejo, es como una cámara Polaroid esa que te tira la foto, como si te metieran un celular. Y ¡pam! Mira, esta es la foto. Aquí no tienes que esperar como antes que te llegara en lo que lo desarrollaban. Fíjese que dice, les voy a dar una orejita. Si la orejita era lo más importante ni siquiera leyó la cita, ¿se dio cuenta? Porque lo que nos tenía que dejar era esa orejita, cabal. Tremendo. O sea, entonces, ¿quiere estar en la gracia? Lógicamente, cuando estuvimos ahí, era buenísimo. Si no habíamos oído el potencial. Dice, no lo que está ya en ustedes desarrollado, no. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es un potencial? Es algo que se puede desarrollar. O sea, nosotros teníamos un potencial en el espíritu maravilloso, pero ¿y la carne?
La carne. Aquí ahora entiende usted por qué muchos nos desviamos del camino. Nos desviamos al decirle, desviándonos a lo que la carne quería hacer. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Porque la carne no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. Por eso, si la carne no se quitaba, no se podía. ¿Cómo? ¿Cómo si con esa carne que nosotros teníamos desarrollábamos cualquier maldad, cualquier cosa? Entonces, la gracia fue un tiempo que no pudo hacer la ley, porque la ley no dijo quiénes éramos, sino la ley dio ordenanzas para cumplir que no se podían. Entonces viene la gracia y entonces comenzamos a conocer el tesoro, pero también comenzamos a conocer el vaso de barro. Entonces cuando nosotros conocimos el vaso de barro, entonces ahí comenzó una lucha entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Para que no hagamos lo que quisiéramos, dice. Hay un pleito, hay una lucha, una contienda ahí. ¿Qué quiere decir eso? Mire, usted es inteligente y los que me ven son súper inteligentes. ¿Qué quiere decir eso? Que estar en la gracia es estar entre bombas, ¿o no? Estar en la carne es estar entre fuego del enemigo. Si ahí era donde estábamos, ahora era bueno porque era lo que había. Pero el problema, porque sí es un problema, es los que están todavía ahí. Porque ya, habiendo sido transformados, están con un conocimiento de carne, peleando. Y ahí están luchando y las bombas les suenan cerca y se tiran al suelo y todo. ¿Por qué? Y siguen sufriendo. ¿Por qué? Porque para eso venía la transformación. Al venir la transformación, la carne tenía que ser quitada. Y al ser quitada la carne, le quitaron el problema. Ahora lo único que le queda es crecer, porque nadie nace grandote. Llevamos 5 años de tener conocimiento solo del Espíritu. Por eso aquí nos da lugar para hablar de naturaleza humana, no nos importa. Nos importa el Espíritu. Y ese Espíritu tiene el poder, porque el Evangelio es poder de Dios. Y ese Espíritu tiene poder para darle la transformación de su cuerpo, para que su cuerpo se manifieste al igual que su espíritu, para que viva, para que sea uno, así como Él es uno. Entonces, este clip es bien importante, porque ese es el reflejo de la gracia. El que quiere seguir hoy en la gracia es un necio, porque está viviendo con una carne que ya no tiene. Está viviendo, o sea, está peleando. ¿Y cómo está? Peleando la buena batalla. Vaya. Inmediatamente ya se tipificó de que no está en el conocimiento del Espíritu. Ya no hay ninguna batalla. La batalla ya está. Usted ya recibió la herencia de hijo de Dios. De hijo de Dios. No me refiero a hijo de Dios, sino de hijo y de Dios. Eso es lo que es usted ahora, un Dios. Pero qué lindo el clip, ¿o no? Entonces ahora está viendo, les voy a dar una orejita, dice, todo el tema, lo más importante del tema es la orejita. Porque eso era lo que él lo daba, pero no es que estuviera consciente de lo que estaba dando. ¿Por qué no? ¿Acaso que él no decía, vamos a ir a leer y vamos a leer? Eso leía rapidito, ¿no? Pero no leyó la cita, se dio cuenta que no, en los 3 minutos que duró el clip, no leyó la cita. Ahora, después está la cita, pero ya dijo lo que tenía que decir. Bien, dioses, entonces vamos pues, porque hoy es sumamente importante el tema de hoy. El tema de hoy es el Espíritu Santo versus el Espíritu de Dios. Y es que, mire, esto es bien importante, porque es que no ve que nosotros estamos contaminados con lo que era la carne.
¿Y qué era la carne? Pues lo que mirábamos. Era lo que veíamos. Y hoy entendemos que no es lo que se mira. Mire pues, comencemos por la revelación del Dios vivo. Si no fuera por esa revelación no entenderíamos esto. Por la revelación del Dios vivo ahora entendemos claro lo que representan estos dos espíritus. Hay dos espíritus, ¿sí? Y esto va a representar dos doctrinas. O sea, cuando usted habla de Espíritu Santo, no es alguien volando, porque esa fue la idea que nos vendieron. Una paloma aquí que se le puso y entonces el Espíritu Santo se le metió. No. Es un conocimiento, una doctrina. Y el Espíritu de Dios, pues es otra doctrina. Hay dos doctrinas. ¿Ya? Entonces, por eso es que hoy vamos a ver esas dos doctrinas. Esas dos enseñanzas o dos conocimientos o dos doctrinas son distintas. ¿Por qué son distintas? Mire, aunque las dio el mismo Señor, eran para dispensaciones diferentes o tiempos diferentes. Entonces la dio el mismo Señor, pero en diferentes dispensaciones. O sea que hay un periodo de tiempo donde Dios habló a través del Hijo y esa era la palabra de Dios. Y hay un tiempo donde el Dios vivo habló a través de su boca y esa es la palabra de Dios. Dos enseñanzas, dos doctrinas, dos conocimientos distintos. Muy bien. Ahora, ¿por qué son distintos? Esto es lo importante. Bueno, la del Espíritu Santo fue dada ¿por quién? Por el Hijo. Y era para la carne. Fíjese, ¿por qué la doctrina del Espíritu Santo era para la carne? Porque había carne. ¿Quién era el que la recibía? La carne. El Espíritu estaba oyendo, pero la carne era la que se recreaba con eso. Era una doctrina para la carne. Muy bien. Y la doctrina del Espíritu fue dada por el Dios vivo y era para los dioses. Entonces, ahora vamos a ver esto a través del libro histórico de Juan. Fíjese, yo no sé si usted ha notado hoy, esto es un paréntesis, no sé si usted ha notado hoy que cuando hemos tomado las enseñanzas o la doctrina que Jesús de Nazaret presentaba, hemos tomado a Juan. ¿Ha visto usted que lo hemos usado bastante, verdad? ¿Por qué? Pues Juan, ¿qué quiere decir eso? Que era el discípulo amado y que se mantenía en el pecho del Señor. ¿Qué cree usted que era? ¿Que lo estaba sobijeando? No, estaba más cerca del Señor y el Señor le estaba hablando, le estaba enseñando. Porque si usted ve el libro de Juan, aunque no es profundo en cuanto a lo que nosotros sabemos, habla muchas cosas espirituales que ahora las entendemos, así como hoy. Vamos a ver, entonces, por eso es que es importante eso. Bueno, le dio también hasta el Apocalipsis, ¿eh? O sea que algo tenía Juan, ¿va? Juan capítulo 16. Entonces ya los detractores van a decir, miren, ahora está diciendo que Juan es más importante. Ni Juan ni Pablo, hombre. Lo que le estoy diciendo yo es que así como Pablo daba lo espiritual de Jesucristo, igual Juan también, pero del judío. Eso es todo. Bueno, Juan 16, 4 al 15. ¿Estamos todos ahí? Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Oiga, yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Entonces, fíjese qué importante esto. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, fíjese bien. Dice que conviene que Él se vaya para que venga otro. Quiere decir que, y ya lo va a ver más adelante, quiere decir que a Jesús de Nazaret ya no lo iban a ver. O sea, ya no lo iban a ver. ¿Qué dice Él? Voy a enviar a otro. ¿Sí? Voy a enviar a otro. Y Él tomará de lo mío. O sea, ¿qué era lo que iba a tomar? El conocimiento. Pero vamos a seguir leyendo y luego vamos. Pero quería hacer este paréntesis para que no pierda este verso. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Cómo es? Bueno, ¿y cuánto lo están esperando? Porque todo el mundo, todas las religiones, ¿qué están esperando? Que regrese, no. ¿Y qué dice ahí? Ya no me veréis más. Pero venía otro, que es lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cómo se va a mostrar un espíritu que es verdadero? ¿Cómo se imagina usted que un espíritu que es verdadero? Digamos, para que usted diga, este que está ahí tiene el espíritu verdadero en mí, digamos, ¿verdad? ¿Cómo se va a dar cuenta? Por lo que le hablo, ¿o no? Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ha de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, Él me glorificará, tomará de lo mío, es el conocimiento que tenía Jesucristo de Dios. Entonces dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí participan tres personajes: Dios, Jesucristo, Jesús de Nazaret y Jesucristo hombre, ¿verdad? Entonces Jesucristo hombre iba a tomar de lo de Jesús y Jesús del Padre. ¿Por qué? Porque había una perfecta unidad ahí. Bueno, vamos pues. Entonces miremos. Dice, note que Jesús de Nazaret aquí habla claro que a Él ya no lo iban a ver. Diga, Jesús de Nazaret ya no se iba a ver. Por eso hasta el cuerpo desapareció. O lo desaparecieron. Pero Él enviaría ¿qué? Un consolador. ¿Sí? El Espíritu de verdad, ¿verdad? Cuando Él venga, cuando Él, lógicamente, para que haya un conocimiento, tiene que venir alguien. Dígame usted, ¿en qué tiempo no hubo un mediador para decir lo que Dios quería decir? Siempre tuvo que haber. Sea Moisés, sea quien sea, Jesús, siempre había uno. Entonces, dice, enviará un consolador. Ese consolador que venía iba a consolar con una doctrina. ¿Sí? ¿Cómo se consuela usted? Cuando le hablan la doctrina. Eso es lo que lo consuela a usted. Entonces dice, esa doctrina era llamada el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces era una doctrina que traía un personaje que iba a consolar con esa doctrina, el Espíritu Santo. Bueno, a esa doctrina del Espíritu Santo también se le llamaba la gracia. O sea, la gracia y el Espíritu Santo eran lo mismo. Entonces, iba a hacer tres cosas. Uno, iba a convencer al mundo que el pecado ya no existía. ¿Sí? Por eso usted entiende. ¿Quién lo convenció a usted que el pecado ya no existía? Jesucristo hombre, José Luis de Jesús, ¿sí o no?
la manifestación de Jesucristo. Entonces, iba a convencer al mundo que el pecado ya no existe, que Él era uno con el Padre y que a Él ya no lo iban a ver. 3, que el diablo dejó de ser, ya no existe. Pero le dice, tengo muchas cosas más que decirles, pero ahorita no, es por demás, ustedes no la pueden sobrellevar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a enviar otro que tiene la capacidad de enseñarles eso. Muy bien, entonces dice, les enviaré el Espíritu de verdad, Él los guiará. ¿Cómo se guía a alguien? Enseñándole. ¿Cómo guía usted? ¿Cómo quiere usted que un niño obedezca? Le tiene que enseñar primero cómo se hacen las cosas, ¿sí o no? Para que él obedezca. Entonces, él iba a dar, permítanme un momentito que él los guiará. Entonces, él tomará de mi conocimiento. Eso es lo que está diciendo aquí. Jesús de Nazaret tomará de mi conocimiento y os lo hará saber. Pero mire qué interesante es todo esto usted, porque ¿qué dijo Jesús? Aparentemente Jesucristo hombre lo que estaba diciendo es, miren, hay que dejar a Jesús de Nazaret, ¿sí o no? ¿Verdad que así decía? Pero no el conocimiento, porque él era Dios. Jesús de Nazaret era Dios. Felipe, 3 años he estado contigo y no me conoces todavía. Entonces, ¿quién era el que estaba ahí? Era Dios. Entonces, no había que dejar el conocimiento. Lo que pasa es que Jesucristo hombre tenía que decir que lo dejáramos, porque la gente mira a una persona, no mira el conocimiento. Y ese es el problema. Por eso dice, los de Cuba están mejor, dice, porque no me han visto a mí, sino que solo han oído. Entonces, ¿por qué estaban mejor? Porque lo que interesaba era oír, no verlo a él. Bueno, entonces, Juan 17, vamos a ir rapidito porque estoy alargándolo un poquito, pero usted tiene que quedar clarito hoy con esto. Juan 17, verso 15 al 24. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, apártalos en tu palabra, que es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste. Se recuerda que gloria es conocimiento, doctrina, enseñanza. El conocimiento que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, fíjese, aquí lo que está diciendo es que el Hijo vino para que todos sean uno, ¿sí o no? Para que todos sean uno, pero no dijo cómo. Dijo que Él vino para que sean uno, pero no enseñó cómo íbamos a ser todos uno. Hoy lo conocemos, hoy lo sabemos por el conocimiento. Entonces dice, ahora es que sabemos cómo es que somos uno, en conocimiento como en doctrina. Y esto es importante. La doctrina de Dios, del Dios vivo, nos lleva a entender que al tener el mismo conocimiento, entonces somos uno. Ser uno es saber que tenemos el mismo conocimiento con el Padre. O sea, nosotros somos uno cuando tenemos el mismo conocimiento
del Padre. ¿Ya? Efesios 1, 13 al 14. Efesios capítulo 1, 13 al 14. Y aquí va a entender este verso ahora bien clarito cómo se le va a reflejar aquí. En él también vosotros, habiendo oído, ¿qué dice? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de ¿qué? De vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. Muy bien, entonces fíjese, aquí podemos ver el aparecimiento de la doctrina del Espíritu Santo, porque con esa fue la que fuimos sellados, que era un evangelio de ¿qué? Era un evangelio de salvación y de promesa. Mire, si nosotros nos quedamos ahí, entonces nosotros vivimos, sí salvos, esperando una promesa. Entonces, o sea, toda la vida esperando. ¿Qué cree usted que los que no están en este conocimiento están esperando ahorita? La herencia están esperando. Entonces usted les dice, pero si es que la herencia ya llegó. ¿Qué va a haber llegado? No, hombre, si no ha llegado, si nosotros eso es lo que esperamos. ¿Por qué? ¿A quién están esperando? A Jesucristo hombre. ¿Para qué? Para que Jesucristo hombre les dé la herencia. Y Jesús de Nazaret dijo allá, a mí ya no me van a volver a ver, les mandaré al Consolador. Y cuando el Consolador los haya sellado con el evangelio del Espíritu Santo, entonces Él los llevará al Dios vivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues dejar a uno y a otro. ¿Vio qué fácil está eso? Eso está. Yo no logro comprender todavía por qué no entienden eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que había? Dice aquí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando usted oyó a José Luis, usted quedó sellado por la doctrina del Espíritu Santo, esperando la promesa. ¿Cómo decía José Luis? Anhelamos la transformación. Cuando la transformación llegue, claro, cuando la transformación llegue vamos a recibir la promesa. ¿Cuál era lo importante? ¿La promesa o que llegara la promesa? Por eso es que, mire, es que esto, él nunca mintió. Él todo lo que dijo, lo dijo claro. Lo que pasa es que no lo entendíamos en su tiempo y ahora lo entendemos. Bueno, fíjese, el verso 14 nos remarca cuál era esa doctrina del Espíritu Santo. Mire pues, el Espíritu Santo de la promesa, terminamos con el 13. 14, que es las arras de nuestra herencia. Diga, es las arras de nuestra herencia. O sea que la doctrina del Espíritu Santo era ¿qué? Las arras de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir arras? Entonces ahora ya sabemos bien qué quiere decir. Es como un anticipo, es darle algo a alguien y decirle, usted tiene derecho a la herencia. Aquí le voy a dar estas arras para que, de garantía. Por ejemplo, usted va a comprar una casa. Entonces dice, le voy a dar 10,000 quetzales en arras. La casa no es suya. ¿Qué es lo que dio? Unas arras, en garantía de que usted la va a comprar. Entonces dice aquí que es las arras de nuestra herencia. O sea, es la garantía de que va a llegar una herencia. Pero aquí hay algo bien importante. Dice hasta. ¿Qué quiere decir hasta? ¿Quiere decir que termina o no termina? Pues si a usted le dicen, mire, usted puede quedarse en esta casa a vivir hasta, ¿verdad? Y entonces, ¿usted hasta cuándo va a estar ahí? Hasta. Usted tiene un contrato, dice, para 1 año, y si lo quieren sacar, ¿qué le dicen? Terminó el contrato. Entonces, cuando a usted le dicen hasta, viene un tiempo en el que tenía que ocurrir algo para que
hasta ahí llegara. Entonces dice, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta la redención, que es redimir, es comprar, es transformar. O sea, redención y transformación es lo mismo, solo que no lo dejaron escrito porque a Dios no le interesa que lo sepan. Si no les hubiera dicho, redención y transformación es lo mismo. Leámoslo con el término transformación, que es las arras de nuestra herencia hasta la transformación de la posesión adquirida. Ahí cambió todo. Ahí entró una nueva doctrina. ¿Por qué? Porque la anterior tenía que terminar. Si no termina la doctrina, por eso es que tiene que terminar el Espíritu Santo. Pero mire, yo hace unos años me hubiera dado miedo esto que estoy diciendo, de veras, o decir que Jesucristo ya no va. Ay, yo, pues, no ve que nos habían metido, pues, que ¿qué creía usted que era el Espíritu Santo, pues? Más grande de Dios. Sí, no, era una doctrina que él envió para su propósito. Eso era todo. Entonces, estamos ahí, ¿verdad? Bueno, vamos pues. La muerte, oiga, la muerte de Jesucristo, hombre, nos llevó a la redención o transformación. Ese fin, porque tenemos que tener ¿cómo le digo? Un sinónimo de ese hasta la redención. ¿Cuándo era la redención? ¿Cuándo era la transformación? Tenemos que tener algo parecido. Y entonces dice, ese fin coincidía con que Jesucristo entregaba al Dios y Padre el reino. Y si no hubiera muerto, él no hubiera entregado nada. Entonces, al morir, ¿qué hizo? Entregó el reino al Dios y Padre para que Dios sea todo en todos. Entonces terminó la doctrina del Espíritu Santo y viene la doctrina ¿de quién? Del Dios que es todo en todos, la doctrina del Dios vivo. Esto es, y dice que nosotros vamos atrasados. El reino era con el Padre, con nadie más. El reino era con el Padre, era una nueva doctrina, para los dioses. Esa era nuestra herencia. Aquí termina la doctrina del Espíritu Santo. Aquí terminan las arras, aquí termina la promesa, aquí termina la salvación. ¿Está clarito? Va, Juan, volvamos a Juanito pues. Juan 1, verso 1 al 18. Y aquí es donde yo le digo, esto es, este tema del capítulo 1 es profundo. O sea, tenía que ser alguien que estaba oyendo para poderlo escribir. No va a creer que es así nomás. Nosotros dicen, puesto que ya muchos pusimos en orden la historia de las cosas, la historia. Pero no está no está hablando de historia, está hablando de revelación. Oiga, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Es Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era la luz, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, su conocimiento, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? ¿Y quién fue el que dio la gracia? Jesucristo hombre. Por eso es que, mire, por eso es que aquí patinan un montón, porque aquí hay patines para cualquiera de los dos. Porque entonces los que ya conocen que Jesucristo hombre sí es verdadero y que trajo la doctrina del Espíritu Santo, entonces dicen: es que esos religiosos todavía andan ahí, y ellos ¿por qué no dan el paso tampoco? No pueden dar, o sea, se quedaron ahí. Entonces, verso 18, a Dios, y esto es lo importante, aquí está la clave: a Dios nadie lo vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, en la gracia nosotros comenzamos a conocer al Padre, comenzamos, porque Él mismo nos iba a enseñar quién era Él. Muy bien. Entonces, fíjese pues, vamos. ¿Por qué tenía que terminar la doctrina del Espíritu Santo? Que era la misión de Jesucristo hombre, era llevarte al Dios vivo, a quien nadie lo vio jamás. O sea que la doctrina del Espíritu Santo, la misión de Jesucristo era llevarte al que no se había visto jamás. Ahí es donde te tenía que, pero no era que te iba a enseñar cómo era el Padre, no, te iba a llevar con Él. O sea, era el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, Jesucristo hombre. Y la vida venía cuando nosotros pasáramos ese camino. Es el mismo puente, no el mismo, pero un puente parecido al puente de Jesús para la gracia. Había que pasar ese puente. Igual es ahora, hay que pasar del puente de la gracia a la transformación, donde está el Dios vivo para que Él sea todo en todos. Muy bien. Entonces, fíjese pues, ¿cómo te llevaría al Dios vivo? Este es bien importante. Por medio de una doctrina llamada del Espíritu Santo, que era la promesa que tendríamos una herencia eterna en la cual conoceríamos al Dios eterno, a quien nadie había visto jamás. La doctrina del Espíritu engendró hijos para la carne, no para Dios. Ese era el propósito, llevarnos al Padre, para que fuéramos hijos de Dios. O sea, era hijos para la carne por cuanto el Padre estaba aquí, en una naturaleza carnal. Jesucristo hombre era pura carne, ¿verdad? Con un espíritu como nosotros, pero su naturaleza era carnal o no era carnal. La de Jesús de Nazaret no. Él estaba en semejanza de carne de pecado, pero no era carne de pecado. Pero José Luis sí, era en carne. Entonces él engendró hijos. ¿En qué? En carne. ¿Para qué? Para llevar esos hijos que estaba formando ¿a dónde? Al Dios vivo. Pero dice que carne y sangre no heredan. O sea que mientras el Dios vivo no le quitara la carne a esos hijos, entonces no podían estar con Él y estaban separados de Él. Entonces, ¿qué hizo? Dio un ejemplo llevándose a Jesucristo hombre. Entonces muere Jesucristo hombre, le quita la carne, lo sienta en los lugares celestiales, pero en posición hacia algo, que nos sienta juntamente
¿Ve qué gloria? Entonces dice, ahora que ya está sentado mi Hijo en los lugares celestiales, ahora les voy a enseñar quién soy yo. Porque ya conocieron al Hijo lo conocimos. Pero como la vida eterna es que te conozcan a ti, oh Padre, y al que tú has enviado. Solo que aquí primero conocimos al que Él envió y luego lo estamos conociendo a Él. Eso es, entonces, Juan 17, verso 3. Y es lo que les estoy diciendo. Y esta, diga, y esta es la vida eterna. O sea, no se invente más cosas. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único, ¿al qué? ¿Cuántos hay? Uno. Al único Dios verdadero, al único. Solo que Él hizo un pastel ahí, enviar a su Hijo, y el Hijo envió la segunda manifestación a la tierra, pero con un propósito. El propósito no es el del Hijo, el propósito es el del Padre. Entonces dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué teníamos que conocer a Jesucristo? Porque nadie tenía salvación sin Él. O sea, la salvación vino por Jesucristo y entonces se nos dieron las arras de una herencia. O sea, desde que Jesucristo parte, se nos dieron unas arras y paz. Y ahí la herencia llegó. ¿Por qué? Porque fuimos salvados por Jesucristo. Entonces, ¿a quién hay que conocer? Pues al Padre y al Hijo. Eso es todo. Al Padre y al Hijo. Y entonces aquí es donde viene la grandeza. Porque, ¿qué le dice Felipe a Jesús? Señor, muéstranos al Padre. No me conoces todavía, Felipe. Entonces Jesús de Nazaret, ¿a quién representaba? ¿Quién era el Hijo? Jesucristo, hombre. José Luis de Jesús era el Hijo. Él dio la doctrina del Espíritu Santo. Él nos dio arras en herencia, de que venía una herencia. Y va a los lugares celestiales y entonces nosotros somos dignos, porque para que haya una herencia tiene que haber un muerto, ¿o no? El que lo va a heredar tiene que, ¿qué? Morir. ¿Y murió o no murió? Entonces su herencia ya le fue dada. ¿Y por qué a veces no la miro? No la está viendo todos los días que nos reunimos. Por eso es que tiene que venir, porque nadie le va a decir cómo es la herencia. Si no, usted va a pensar que la herencia es dinero, dinero y dinero. No. Mire, nosotros, dice, Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. No busque la añadidura, busque el reino, y el reino es el conocimiento del reino. Entonces la añadidura tiene que llegar. ¿Cómo no va a llegar? Pero no es eso lo que buscamos, es el conocimiento. Hay quienes están buscando, porque les dijeron que iban a ser dueños de aquí, de allá, que iban a venir todas las riquezas. Es que eso es nuestro, pero el conocimiento de ese reino. Terminemos entonces. Entonces la gracia nos llevó a conocer al Hijo y la transformación nos llevó a conocer al Padre, al Dios vivo, al Padre de los Espíritus. Primera carta a los Corintios 2, con esto terminamos, 2 capítulos 6 al 16. Hoy sí hablamos bastantito, ¿verdad? Pero usted necesitaba esto. Ahora, si terminó la doctrina del Espíritu Santo, ¿cuál es la doctrina del Espíritu de Dios? ¿Tiene que estar escrito o no? Pues la va a entender clarito ahí. Vamos. Dice, cuando Jesucristo hombre estuvo con nosotros, nosotros no teníamos la mente de Cristo. El que la tenía era Él. Él tenía la mente de Cristo. Pero aquí dice, no dice
Dice, cuando yo tenga la mente de Cristo, no, cuando nosotros. O sea que Pablo no se equivocó al decir nosotros, porque para nosotros era la mente, ya no estando Cristo. Entonces dice, ¿qué más? ¿Por dónde va? Ahí estamos, ¿va? En estos versos podemos ver el Espíritu de Dios, una sabiduría, una doctrina, un conocimiento de Dios mismo, para que lo conozcas a Él. Es una sabiduría para los dioses. La doctrina del Espíritu Santo era para la carne, la doctrina del Dios vivo es para el Espíritu. Y llega por revelación. Esta doctrina no termina nunca, es eterna y te da plenitud de vida, herencia, transformación y reino. Es lo que nunca se había visto. Por fin llegamos a la unidad perfecta, que es tener el conocimiento del Padre y del Hijo. O sea, la unidad perfecta es cuando tú tienes el conocimiento del Padre y del Hijo. Y entonces aquí es donde nosotros ahora desde este púlpito le decimos a los dioses, ¿cuál es el conocimiento que tú tienes? Si tú tienes el conocimiento del Padre y del Hijo, tienes que estar oyendo esto, porque Él es el que se está revelando. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Entonces, el que se revela es Dios, no es nadie puede darla. El que se revela es Dios a su iglesia. ¿A quiénes? A los que creen. Ahora, lo que sí es cierto es que tienes la doctrina del Hijo, pero con la doctrina del Hijo no se puede tener vida eterna. Tiene que ser la doctrina del Padre, el único Dios verdadero, y la del Hijo. Muy bien, dioses, entonces ese es el consejo para hoy, precioso. Gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos hablan